abre, ¿verdad? Esa puerta, como vemos en el versículo 3, para la palabra de Dios. La oración, hermanos, es ese balbuceo de un niño creyente. La oración es ese grito del creyente que está combatiendo. La oración es ese aliento de aquel cristiano que ya no tiene ninguno. La oración es la fortaleza y el honor del cristiano. Y en esta tarde vamos a ver algunos principios de la oración. Vamos a ver, hermanos, que si yo quiero orar, si yo deseo orar, si yo deseo que mis peticiones sean escuchadas por Dios, yo necesito hacer 4 cosas. Yo necesito hacer eso. Un creyente decidido a obedecer a su Señor, un creyente decidido a obedecer a Dios, necesita estar teniendo en mente estos 4 principios de la oración. Es así que cuando nosotros decidimos orar, necesitamos 4 cosas. La primera cosa que podemos ver aquí en Colosenses, debemos de ser constantes. Ese es el primer principio. Cuando tú estás orando, tú necesitas ser constante. La segunda cosa que necesitamos es ser pacientes. Cuando tú estás orando a Dios, cuando tú has decidido obedecer a Dios y quieres tú orar a Dios y quieres estar tú en esa comunión con Dios, necesitas, número 2, ser paciente. La tercera cosa que vemos, necesitas ser una persona. La tercera cosa es alguien que va a aceptar la voluntad de Dios. Entre paréntesis, humilde. No solamente vas a ser constante, no solamente vas a ser paciente, sino también vas a ser humilde. ¿Y por qué humilde? Porque vas a aceptar la voluntad de Dios. Y también vas a ser una persona agradecida. Es así que cuando hablamos de orar, no solamente es tan fácil orar, no es tan fácil orar. Necesitamos estos 4 principios para un creyente para estar orando. Número 1, ¿qué dije? Ser constante. Número 2, número 3, exactamente, humilde para aceptar la voluntad de Dios. Y número 4, ¿qué es? Ser agradecidos. Así es que quien ve, y si gustan anotarlo, quien ve resultados a través de la oración, ¿quién es aquel cristiano que ve resultados a través de la oración? ¿Quién es ese cristiano que ve esos resultados a través de la oración? Es quien logra ser constante. Quien logra ser constante. Quien ve resultados a través de la oración es quien espera pacientemente. Espera pacientemente. Quien ve resultados a través de la oración es quien conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios, y quien ve resultados a través de la oración es quien se muestra agradecido. Esas 4 cosas. ¿Tú ves resultados a través de la oración? ¿Tú ves resultados a través de la oración? No es porque seas muy bueno, no es porque te sepas la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Quien ve resultados a través de la oración, número 1, es quien logra ser constante. Cuando nosotros hablamos de ser constantes, es una persona que es entregada, es insistente, alguien que está perseverando, y eso es ser constante. Pregunta, ¿somos constantes? ¿Somos constantes? Si tú quieres ver resultados a través de la oración, tú necesitas entregarte a la oración, ser constante. ¿Sabes? ¿Sabes que una gota de agua puede romper una piedra? ¿Tú sabes que una gota de agua puede romper una piedra? ¿Pero qué necesita? Constancia. Una gota de agua. Imagínate, ¿qué puede hacer una gota de agua? Pero si esa gota de agua es constante y está ping, ping. Es más, vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor ahí en tu casa tienes humedad en la barda ahí, ¿verdad? Y tú dices, no pasa nada. No,
espérate unos años y vas a ver cómo esa barda se va a caer. Pero es a través de ¿qué? De la constancia. Una gota de agua constante, tin, 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 puede romper una piedra. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 4:12 que un hermano que es Epafras, al cual dice, os saluda Epafras, ahí en Colosenses 4:12, ahí estamos. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué tenía él? ¿Qué hacía él? Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué hacía este hombre? Oraba ¿cada cuánto? Constante. Una persona constante. Vamos a Hechos 1:14 y vamos a ver la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oraba constantemente. Y lo primero que estamos viendo es constante. Si tú quieres ver resultados a través de tu oración, si tú quieres ver resultados a través de la oración, Dios dice, debes de ser constante. Si tú no eres constante, tú no vas a ver resultados. Tú te vas a aburrir. Tú vas a decir, la oración no sirve. Bueno, ¿hay alguien aquí que puede decir, la oración no sirve? No nos atreveríamos a decirlo. Pero entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Tú estás orando? No, pues tampoco. Entonces tú estás diciendo que la oración no sirve. ¿Verdad? Pero no nos atrevemos. No nos atrevemos a decir, no, es que la oración no sirve. Entonces eso quiere decir que estás constantemente orando. No, tampoco. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban perseverando? ¿En qué estaban perseverando estos discípulos, estos apóstoles? ¿En qué? En la oración. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dios es luz. Orar. Pero orar, nada más orar. Ser constantes. Constantes. Dice Hechos 2:42. Necesitamos ser constantes. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las perseverancia. Perseverancia es como lo hacía Daniel. En el libro de Daniel nos narra que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Qué fanático ese Daniel, ¿verdad? 3 veces al día. Era constante. Y por eso pudo ver las maravillas de Dios. Hechos 6:4. Estamos viendo en Hechos, estamos viendo que Dios quiere que nosotros perseveremos. Hechos 6:4. Dice Hechos 6:4, ahí adelantito, y nosotros persistiremos como esa gota de agua, como esa humedad en tu barda, como esa humedad en tu azotea, que si tienes 3 años sin barrer la azotea, se va a empezar a filtrar el agua. Es constancia, es perseverancia. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración, hermanos, si usted quiere ver resultados en la oración, necesitamos perseverar. En Romanos 12:12, en algún momento nos lo memorizamos aquí en la iglesia. Romanos 12:12 lo memorizábamos y decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y ¿lo sabemos o no lo sabemos? Constantes, pacientes, ese es el segundo. Efesios, vamos a Efesios 6:18. Ser constante es mantenerme firme. Ser constante es no rendirme pronto. Ser constante es no rendirme pronto. Ser constante es mantenerme firme.
Perseverar tiene que ver con hacerlo diario. Pero si hoy lo hago y mañana no lo hago, hoy lo hago y mañana no lo hago, ¿sabes qué? No vas a ver resultados en la oración. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. 6, 18. Nos ponemos de pie para leerlo. Efesios 6, 18. ¿Qué dice? Vamos a leerlo fuerte. 1, 2, 3. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, pueden tomar su lugar. Mira, hermano, a lo mejor no fuiste un niño talento, ¿verdad? A lo mejor eres un niño tan lento. Mira, a lo mejor no fuiste un alumno de 10, ¿sí? A lo mejor en tu casa te decían no puedes, pero si tú eres constante, ya la hiciste. Si tú eres constante, ya la hiciste. Yo compartía con algunos hermanos, ahora en enero, yo estoy, Señor, yo quiero seguir aprendiendo en el seminario. ¿Por qué? Porque después de unos 5 veces que yo dé el seminario, ¿saben qué? Me les voy. ¿Sí? O sea, me voy a creer más. ¿Y por qué? ¿Cómo aprendió mucho? ¿Sabes por qué? Constancia. Constancia. La repetición. Constancia. Entonces, no importa si tú dices que no me lo sé constante. Es que, híjole, batallo para los bosquejos. Sé constante. Es que no me sé los versículos. Sé constante. Tu vida cristiana, la Biblia dice que debes de ser constante, pero si te rindes, si hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, sé constante. Empieza a leer la Biblia en Génesis, termina en Apocalipsis, y vuélvelo otra vez a Génesis, termina en Apocalipsis. Algunos de ustedes van a decir en enero, vámonos al gimnasio, y en marzo ya no vas, no eres constante. Algunos van a decir, voy a leer la Biblia en enero, voy a empezar la dieta en enero, y después ya no lo haces. Constancia. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 58. Tu vida cristiana es de ser constante. No es de que seas muy inteligente, no es de que tú seas una persona muy agraciada por Dios. No es de decir, el hermano sabe mucho, el hermano puede. Ser constante. 1 Corintios 15, 58 nos dice que necesitamos ser constantes. 1 Corintios 15, 58. Mira lo que dice. Así que, ¿estamos ahí? Sí. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Tu vida cristiana debe de ser de constancia. No dejes solo a Dios. Dios necesita que en tu asistencia seas constante, que seas constante en tu asistencia, que en tu devocional seas constante. Que si tú estás leyendo la Biblia, que lo hagas diario, constante. En tu servicio, que seas constante. ¿Quieres descubrir tu don? Sé constante. ¿Quieres especializarte en algo? Sé constante. Muchas veces vemos personas que quieren cambiar, anhelan cambiar, pero no son constantes. ¿Y sabes qué va a pasar? No van a poder, se van a cansar. No son constantes.
Si tú quieres el discipulado un domingo sí, otro domingo no, un domingo sí, se te va a suspender porque no eres constante. La obra de Dios es algo constante. Si tú lees tu Biblia el lunes, el miércoles y el viernes, vas a batallar para que Dios te hable. ¿Quieres que Dios te hable? Debes de ser constante. A no ser que tú tengas un privilegio más alto con Dios. Porque si yo quiero que a mí Dios me hable, yo necesito leer mi Biblia diario. Yo. A lo mejor tú tienes más suerte. A lo mejor tú eres como Balaam, ¿verdad? Que por ahí le gusta dar algún dinero a Dios. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo tengo aquí la vara alta con Dios. A mí no me pasa. Yo me desconecto con Dios y dejo de escuchar la voz de Dios. Y necesito ser constante y leer diario, leer diario y leer diario. Y ahora sí Dios empieza a hablar en su palabra. Pero si tú dices, hablar Dios en su palabra, me aburro, ¿y eso qué es? No eres constante. Número 2, quien ve resultados a través de la oración es alguien quien espera pacientemente. Colosenses, ahí en el libro de Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El pasaje que vimos al principio, debo de estar velando. ¿Eso qué quiere decir? Que debo de tener cuidado, que debo de estar velando. Velando quiere decir mantenerme despierto, no importa las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, las 12 de la noche, yo tengo que orar esperando con paciencia. Dice la Biblia en Romanos 5:3, vamos para allá por favor. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Debemos de ser pacientes. Cuando tú estás orando, Dios quiere que seas paciente. Si tú quieres orar y cuando abras los ojos ya tener la respuesta a tu petición, estás equivocado. Eres impaciente. Dios quiere que seas paciente. Si tú quieres ver resultados en tu oración, tienes que esperar pacientemente. Tienes que ir a Dios y pedir y creer que Dios te lo va a dar, y pedir y esperar en Dios y creer que Él te lo va a dar, y volver a pedir y ser paciente y no desesperarte y volver a pedir y decirle a Dios, Señor, yo sé que tú me estás escuchando, tú me lo vas a dar cuando sea tu tiempo tuyo. Yo solamente soy paciente. Pero algunos ya hasta se desesperaron de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ya le entendí, pastor, ya. A lo que sigue, al punto 3. No somos pacientes. De verdad, no somos pacientes. Romanos 5:3. Y honestamente yo como pastor, yo qué más quisiera que Dios contestara todas tus peticiones. Créeme, yo quisiera que Dios contestara todas tus peticiones, pero no eres constante y no eres paciente. Y te desesperas. 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tenemos pruebas y le creemos a Dios, desarrollamos paciencia. Señor, sácame de este problema. 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 ¿Y sabes qué? Tú estás orando, tú sabes que Dios te puede sacar de ese problema, de esa tribulación, pero estás esperando en Él. Y no te desesperas. Y ahora no tengo trabajo y lo primero que hago es, no importa que el domingo me vaya a trabajar. Y eso es humildad, la voluntad de Dios. Me estoy saltando un poquito el punto, perdón. Pacientemente. La tribulación, dice este versículo, produce paciencia. Cuando tú tienes tribulación y estás orando y estás creyendo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer. Pero necesitas ser constante y necesitas esperar con paciencia. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Vamos a Hebreos 6:12
Y vamos a ver, hermanos, que nosotros, si queremos obtener las promesas de Dios, necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes. Pero por ahí queremos que todavía ni nos estamos discipulando y ya estamos pensando, ¿y cuánto tiempo termino el discipulado? O sea, primero empieza la lección 1. ¿Y en cuánto tiempo me voy de misionero? Pues primero prepárate. Hebreos 6, 12. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Sabes de qué está hablando el contexto? De personas, lo dice ahí, de personas que ahora se han alejado de la iglesia. Esas personas, la Biblia les dice que son apóstatas. Aquellas personas, y la Biblia habla de aquellas personas que estando en la iglesia, ahora no están en la iglesia. La Biblia habla de aquellas personas que antes estaban en la iglesia y ahora no están en la iglesia. No están en la iglesia. Ahora viven como inconversos, ahora viven como hijos del diablo. Son apóstatas. Y dice aquí el versículo número 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán ¿qué? ¿Cómo vas a heredar las promesas de Dios? Por la fe y por la paciencia. ¿Quieres obtener las promesas de Dios? Paciencia. Abraham y Sara, hermanos, ¿creen que necesitaron paciencia para creerle a Dios? Sí. Yo lo he dicho, ¿verdad? No dice eso la Biblia, pero yo me imagino pobre Sara y Abraham, ¿no? Cada cumpleaños de Sara, ay Sara, ya tiene 55 y no, Dios no nos da hijo. Y ya tiene 56, ay Sara, ay pues tú Abraham, y no, pues tú échale ganas. Y bueno, eso ya es sensibilidad, ¿no? Yo no sé eso no dice la Biblia, ¿eh? Y ay Sara, ya tiene 65, ay Sara. Y Sara lamentando, un año más y no tengo hijos. Y Dios, un año más para que tengan su hijo. Con paciencia, Dios esperando a que Sara envejeciera para darles el hijo. Y Sara desesperada porque aumentaban sus años. ¿Te das cuenta? Paciencia. Moisés, hermano, se sintió solo y deseaba morir. Isaac, al no tener comida, regresó a Egipto. Moisés cometió un error por impaciente, matando a un egipcio. Y después se fue 40 años por la culpa de lo que había hecho. Hebreos 12:1. Vamos a ver, una vez más, vamos a ver que nuestra vida cristiana debemos de correrla con paciencia. Ya veíamos en 1 Corintios 15:58 que nuestra vida cristiana debe de ser, constantes. En Hebreos 6:12 nos dice que nuestra vida cristiana debe de ser con paciencia. 6:12. ¿Estamos ahí? Hebreos, ¿qué les dije? 12:1. Ah, sí. 12:1. Hebreos 12:1. Salud. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos bloquea, que nos aísla, y corramos con paciencia. ¿Cómo vas a correr esa carrera? Con paciencia, dice, la carrera que tenemos por. Despójate de todo pecado, despójate de todo aquello que te rodea y corre con paciencia la carrera que tenemos por. ¿Cómo debe de ser tu vida cristiana según 1 Corintios 15:58? ¿Cómo debes de vivir tu vida cristiana? Constante. 1 Corintios 15:58, constante. Y Hebreos 12:1, paciente. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sí. Pacientes. Es así que entonces, ¿cómo debes de correr, cómo debes de vivir tu vida cristiana según 1 Corintios 15:58? Constante. Le das. ¿Quieres memorizarte toda la Biblia? Empieza memorizándote un versículo.
No, yo quiero toda la Biblia. Por eso, la meta es memorizarte toda la Biblia. Pero ¿cómo vas a empezar? Ay, no, pero soy bien burro. Memorízate un versículo. Y después de que te memorices un versículo, ¿qué te vas a memorizar? Uy, ¿cuándo voy a empezar? Bueno, entonces ya estás impaciente. Empieza. Y después de 30 días, ¿cuántos versículos ya te sabes? 30. Constante, paciente. Necesitamos ser constantes y necesitamos ser pacientes. Déjame decirte que hoy en día algunas personas dicen, oye, tu carro no está muy usado, qué bárbaro, qué suertudo eres, ese carro que traes no está muy usado. Sabes que por más de un año, diario, orando, Señor, un carro, pero un carro que no esté muy usado y que circule diario. Así era la oración, paciente y constante, diario. Venía de dejar a Jonathan de la escuela, Señor, un carro, pero que no esté muy usado. Yo no quiero andar ahí en el mecánico. Un carro que no esté muy usado y que circule diario. Un carro que no esté usado y que circule diario. Un carro que no esté usado y circule diario. Yo creo que hasta que Dios dijo, ya me tiene harto. Y ahora, oye, qué padre. Si supieras. Es como cuando dicen, tu hijo ya está bien grandote. Pues al único que le ha costado es a uno. ¿Verdad? Oye, tu hijo ya está bien grandote, qué bárbaro. Sí, no sabes. Tú nada más lo ves cada año, pues con razón. Oye, ese carro, no sabes lo que me costó. ¿Te costó mucho? Sí. Años viniendo, caminando y orando, Señor, un carro que no esté muy usado. Lo quiero que no esté muy usado y que circule diario. Ahí te encargo, Señor. De veras. Y al otro día, Señor, ya te dije, quiero estas dos cosas en un carro. Ahora, si eso que no es la voluntad de Dios, si eso que es algo vano, imagínate si tú le dices, Dios, yo quiero que tú me bendigas en un grupo en mi casa. ¿Tú crees que Dios no lo va a hacer? Pero si vas a orar cada 20, cada 15 días, ¿sabes qué tienes que hacer? Tómate una libretita y ponte a orar. Con una libretita, hermano, diario. ¿Sabes qué estoy haciendo yo? Apenas empecé. Anoté de los nombres de algunas personas que no están viniendo a la iglesia. Chiquititos. Eso es lo que estoy haciendo. Y tengo como 10. Y Señor, cumple tu palabra. Señor, tú. Pero voy a ser constante y paciente. Anota la fecha, no soy yo, es la oración constante y paciente. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te estoy hablando, no sé, ahorita no, no te desesperes. O sea, no vayas a llegar la otra semana y, a ver, el pastor dijo que... No sabes nada de la oración. Años orando. Y ahí con mi lista, ahí, Señor, te pido por fulanita de tal y sutanito de tal, y te pido por esta hermanita, y te pido por este hermanito, y te pido, y nombre y apellido, y vas a ver, y Señor, tú dices en tu palabra que los que se alejan de ti, pobrecitos de ellos, y Señor, y te pido. ¿Tú crees que Dios no lo va a escuchar? Sí. Lo va a hacer. Nada más espérense. Todavía tengo espacio para mi lista. Ahí si gustan, ahí los anoto. No te preocupes, la obra es de Dios. El que está más preocupado por su obra, ¿quién es? Es Dios. Y Dios dijo, el que se aleja de mí, y yo estoy, Señor, tú dices esto en tu palabra, que no lo vas a hacer. ¿Dios cumple su palabra, sí o no? Sí. Van a ver, pero necesito orar constante y paciente. Y no un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Yo creo que son como unos 18 meses. Pero Dios
lo va a hacer. Así es que ahí está, hermanos. Número 3, ya estamos por terminar. Quien ve resultados a través de la oración es quien conoce la voluntad de Dios. Quien conoce la voluntad de Dios. Ahora, para conocer la voluntad de Dios necesitas ser humilde. Necesitas ser humilde. ¿Sí? Tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás orando y le dices, Señor, yo quiero un trabajo, pero es el domingo. No, eso no es tu voluntad. Señor, yo quiero casarme este año, pero con la inconversa. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Te sometes a su voluntad? Por ejemplo, le preguntarías a Dios, Señor, mira, ¿a ti te gustaría que yo perdone a mi hermano? ¿Tú le preguntarías eso a Dios? No. Qué bueno. Porque no necesitas preguntarle. Tú quieres, Señor, que yo perdone a mi mamá que se portó tan mal y que hizo tantas cosas malas y que no supo cómo educarme. ¿Tú le preguntarías eso a Dios? No. Es su voluntad. Tú no le puedes preguntar a Dios, Señor, ¿será que? Más bien uno dice, sí, pero es que a mí me dolió, y es que no sé qué, y es que yo siento feo, y entonces ya no estás haciendo humilde y no estás aceptando la voluntad de Dios. Tú le preguntarías a Dios, Señor, ¿tú quisieras que este hombre inconverso te acepte en su corazón? No. Es su voluntad, ¿sí o no? Sí. Tú vas con esa persona y le dices, mira, acepta a Cristo. Él te va a decir, no estoy preparado, no soy la persona correcta, no es el tiempo, pero Dios es su voluntad. Si tú le preguntas a Dios, ¿tú deseas que yo viva en unión libre? ¿Tú crees que Dios te va a decir? No necesitas preguntarle. Dios, ¿es tu voluntad que te sirva? Es su voluntad. Dios, ¿tú quieres que yo respete a mis papás? ¿Sí? Y ahí sí los papás, duro. Señor, ¿tú quieres que respete a mi papá, a mi mamá? ¿Tú quieres que yo lo respete? Es la voluntad de Dios. Hoy domingo, ¿me voy al zoológico o me voy a la iglesia? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Quieres ver resultados a través de la oración? Conoce la voluntad de Dios. Y número 4, quien ve resultados a través de la oración es quien se muestra agradecido. Alguien dijo que si lo que vamos a tener hoy es lo que yo le di gracias a Dios ayer, tendríamos muy poquito. No estamos acostumbrados a darle gracias a Dios. Inténtalo, empieza a orar. Señor, te doy gracias por este día, te pido. Luego entras a las peticiones. Inténtalo. Yo lo he intentado muchas veces. Otra vez ya estoy pidiendo, Señor, gracias Señor porque tú nos diste esto y gracias por esto y te pido, otra vez ya le estoy pidiendo a Dios. Intenta orar un día nada más dándole gracias a Dios. Intenta, no vas a poder. Señor, gracias por esto y gracias por aquello y te pido, luego. Señor, gracias. ¿Y por qué más le tengo que dar gracias a Dios? No, pues ya no hay nada más que darle gracias a Dios. No es cierto. Hay muchas cosas por las cuales yo debo de darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias a Dios en todo. Es así que gracias por lo que tú me has dado, gracias por la iglesia, gracias por mi familia, gracias por la comida, gracias por el hermano. Gracias por él, gracias porque no tengo esto, gracias porque no tengo aquello. Pero a veces no le damos gracias a Dios. Hermanos, ¿has pensado que la oración no es eficaz? ¿O no estás orando porque no ves resultados en la oración? ¿Has pensado en eso? ¿Sabes? Necesitamos aplicar estas 4 columnas a nuestra oración. ¿Cuál de estos principios necesitas tú aplicar en este momento? Constante, paciente, aceptando la voluntad, siendo humilde o agradeciéndole a Dios. Si tú quieres ver resultados a través de la oración, necesitas ser paciente.
necesitas necesitas ser constante, necesitas esperar con paciencia, necesitas reconocer y aceptar la voluntad de Dios y necesitas mostrarte agradecido. Agradécele a Dios, Señor, gracias porque todo lo que viene a mi vida es para bien. Todo lo que viene a mi vida es para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor. Tu voluntad es que yo te dé gracias, que no me queje. ¿Se acuerdan de César Carrillo que dijo cuando dio su testimonio en el aniversario? 2 cosas, ¿se acuerdan? No te quejes y ¿qué más? Y no te rindas. Y no te rindas, gracias, ya se me había olvidado. No te quejes y no te rindas. No te rindas, sé constante. No te rindas, sé paciente. Sé paciente y espera la respuesta a tus peticiones, pero no ahorita, no mañana. Va a haber necesidad de esperar en Dios. ¿Dios te escucha? Sí. A veces te dice espera o a veces te dice no. ¿Cómo será nuestra vida de oración, hermanos, en estos días? ¿Cómo será? ¿Cambiará nuestra vida de oración? ¿Comenzaremos a orar esperando resultados de Dios? Espero, hermanos, eso espero, porque la oración siempre, hermanos, va a ser contestada. A veces es no, a veces es espera, o a veces es sí. Pero, hermanos, Dios quiere que seas constante. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos permita